Merari Noemí García Mejía nació en Zapopan, Jalisco. Tanto ella como su hermana mayor Rubí fueron criadas bajo las creencias de los Testigos de Jehová. Cuando alcanzó los 18 años, su vida dio un giro inesperado al convertirse en madre, con un bebé en brazos y la responsabilidad de asegurarle un futuro apropiado. La joven comenzó a buscar un trabajo que le permitiera sostener su independencia y el cuidado de su hijo. Fue así que encontró en redes sociales una oferta llamativa. Una agencia solicitaba personal para trabajar como guardia de seguridad privada, ofreciendo un salario que superaba notablemente el mínimo que se solía pagar en México. Además incluía hospedaje y comida. Merari le comentó a su hermana sobre la publicación, pero Rubí le dijo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Lejos de alentarla a aplicar, le advirtió que tuviera cuidado, porque parecía un engaño. Durante días Merari no volvió a hablar del tema, pero nunca abandonó la idea. Aunque aceptar ese trabajo implicara estar lejos de su casa, la presión por mantener a su hijo la llevó a tomar la decisión de presentarse a la entrevista de trabajo. El 20 de mayo de 2024, dejó al bebé al cuidado de su madre. Más tarde salió de su casa cargando una maleta y se despidió del padre de su hijo, asegurándole que volvería pronto. Un taxi de aplicación la recogió y desde el auto, con la ilusión de encontrar la oportunidad que tanto esperaba, subió una foto y 2 videos a sus redes sociales. Esas fueron las últimas imágenes que su familia vería de ella. Tras su partida, nadie volvió a saber de Merari. Su teléfono estaba apagado, no respondía a los mensajes ni las llamadas, lo que no era habitual en ella. La preocupación fue creciendo hasta volverse insostenible. Lo que realmente llamó la atención de su familia fue que no regresara a buscar a su hijo después de ausentarse durante tantos días. Era evidente que algo malo le había ocurrido. Su madre acudió a la policía y denunció su desaparición. Se emitió una ficha con sus datos y características, pero la búsqueda fue lenta, burocrática, carente de urgencia. No fue hasta meses después que la policía cibernética logró darles una única pista. El rastreo de su celular indicó que la última ubicación de Merari había sido en una estación de autobuses de Guadalajara, el mismo día de su desaparición. Los meses siguieron pasando y las noticias de Merari seguían sin llegar, pero en marzo de 2025, cuando se dio a conocer el terrible hallazgo en un rancho de Teuchitlán, no solo se encendieron las alarmas de la familia García Mejía, sino la de un país entero. Ante la inacción de las autoridades frente a las desapariciones de personas, colectivos de buscadores tomaron la iniciativa de investigar por su cuenta el paradero de sus seres queridos. Esto los llevó a recorrer terrenos y aprender técnicas básicas de excavación y localización de indicios. A principios de 2025, una de estas agrupaciones, conocidas como el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, realizó exploraciones en distintas zonas del estado. Recibió insistentes llamadas anónimas que señalaban que el rancho Izaguirre, a tan solo 1 hora de Guadalajara, habían ocurrido actividades criminales y podrían encontrar rastros de personas desaparecidas. Antes de dirigirse al lugar, en Teuchitlán, los miembros del colectivo se enteraron de que el rancho había sido escenario de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en septiembre de 2024. En el marco de la iniciativa estatal de desbaratar el crimen organizado, las autoridades hicieron un allanamiento el 18 de ese mes, que había derivado en la detención de 10 personas, la liberación de otras 2 que se encontraban privadas de su libertad y el descubrimiento de un cuerpo sin vida. La intervención en el rancho generó una investigación que quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco, de la cual no trascendieron detalles esclarecedores sobre las actividades que allí se llevaban a cabo. Decididos a descubrir la verdad por su cuenta, el colectivo de guerreros buscadores llegó a la propiedad rural. El 5 de marzo de 2025, el grupo de aproximadamente 40 personas notó que el lugar no contaba con ninguna medida de resguardo oficial. No había sellos del gobierno, ni cintas de acordonamiento, ni rastros de la supuesta investigación que estaba en curso. Esto sumaba más riesgo a la situación, ya que del otro lado podría haber personas armadas
que no tendrían compasión a la hora de defender su territorio. Aún así decidieron entrar, conscientes del peligro. Afortunadamente, cuando traspasaron el portón negro, se percataron de que el rancho estaba deshabitado. Sin embargo, no había manera de que estuvieran emocionalmente preparados para lo que estaban a punto de descubrir en el interior de la propiedad. A poco de comenzar con el recorrido del predio, observaron varias construcciones rudimentarias y 3 bodegas principales. Con el objetivo de inspeccionar el área de manera más rápida y eficiente, el colectivo se dividió en subgrupos y enseguida las primeras señales de que el sitio había sido utilizado para actividades ilícitas comenzaron a aparecer. En una de las bodegas encontraron una cantidad alarmante de casquillos de balas esparcidos por el suelo. En otra zona, hallaron aros aprensores, utilizados para inmovilizar a personas, y cargadores de armas. Uno de los hallazgos más impactantes fue la enorme cantidad de objetos personales que parecían haber sido abandonados. Como ocurrió en Alemania, regida por los nazis a mediados del siglo XX, se encontraron ciertos pares de zapatos, mochilas, camisetas de diferentes tallas y estilos, cartas dirigidas a seres queridos y libretas con listados de nombres. Durante el recorrido también se detectaron varios circuitos que parecían ser utilizados para entrenamiento táctico y acondicionamiento físico. Estos descubrimientos les daban a los buscadores los primeros indicios de que el rancho no solo había funcionado como un centro de retención y reclutamiento de personas, pero la confirmación de esta sospecha, tras otro hallazgo, reveló una realidad aún más terrible de lo que habían imaginado. Al detectar anomalías en el suelo, un miembro del grupo de buscadores comenzó a cavar con su pala y, sin la necesidad de remover demasiada tierra, se encontró con un panorama estremecedor. Frente a sus ojos, había restos óseos calcinados. La alerta se trasladó a cada uno de los puntos estratégicos donde el grupo estaba llevando a cabo el recorrido. Considerando la cantidad de prendas que habían encontrado hasta el momento, la sospecha sobre la existencia de más fosas fue inmediata. El colectivo se embarcó en la ardua tarea de excavación, que dio como resultado 6 grupos de restos óseos tapados de cenizas y tierra en diferentes puntos del rancho. Era evidente que los cuerpos no solo habían sido incinerados, sino que además habían sido ocultados como parte de una estrategia que dificultaba su detección. Estos hallazgos confirmaban que el rancho Izaguirre no era solo un territorio que el cártel Jalisco Nueva Generación había utilizado para entrenar y castigar a personas que retenían en ese lugar, sino también funcionaba como un campo de exterminio. El colectivo Guerreros se aseguró de documentar cada una de las evidencias que encontraron en su recorrido por el rancho y compartieron las escalofriantes imágenes en redes sociales. Las fotos y videos captados en el rancho Izaguirre alcanzaron miles de visualizaciones en poco tiempo, haciendo que la conmoción y el horror llegara a toda la población, incluso a los familiares de Merari García. Su hermana Rubí vio en vivo la transmisión que el colectivo Guerreros estaba haciendo desde el rancho, mostrando las evidencias de la búsqueda. Fue entonces cuando notó que había objetos que podían llegar a pertenecer a Merari. La confirmación llegó cuando vio una Biblia de Testigos de Jehová, igual a la que su madre le había regalado a Merari poco tiempo antes de desaparecer. Se trataba de una edición reciente, que tenía características particulares, por lo que no tuvo dudas de que su hermana había estado en aquel terrible lugar. Tanto la familia García Mejía, como tantas otras, se unieron para exigirles a las autoridades una explicación. Tras el macabro descubrimiento en el rancho Izaguirre, la presión social obligó a las autoridades a responder ante las crecientes inquietudes de la población y de los altos funcionarios del gobierno. El 12 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció públicamente sobre el caso, calificando las imágenes difundidas como dolorosas y enfatizando ante todo la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Incluso la ONU solicitó por medio de un comunicado que se realizaran pesquisas transparentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables. Una vez que se dieron a conocer los secretos que se ocultaban en aquel inmueble rural, las controversias no tardaron en surgir. La primera de ellas tuvo lugar cuando se supo que la Fiscalía Estatal de Jalisco
había asumido nuevamente la investigación, a pesar de haber omitido el año anterior detalles cruciales sobre las actividades ilícitas en el lugar. Pero la indignación fue aún mayor cuando el 13 de marzo, la misma institución negó la existencia de hornos crematorios dentro del rancho, aunque sí confirmó el hallazgo de cientos de objetos personales. Ante el inevitable cuestionamiento por parte de los ciudadanos y de grupos buscadores, Salvador González, titular de la Fiscalía Estatal, aseguró que en la investigación de septiembre se habían utilizado retroexcavadoras, medidores de compactación del suelo y binomios caninos, y que se estaba realizando un análisis forense detallado para determinar la procedencia de los restos y objetos encontrados. Sin embargo, los colectivos de buscadores desmintieron estas afirmaciones, señalando que el predio ni siquiera estaba acordonado. Respecto a los hornos, los familiares y miembros de los colectivos de búsqueda aclararon que si bien no eran hornos crematorios propiamente dichos, se trataba de estructuras de ladrillos construidas para incinerar cuerpos. Además, junto a estas instalaciones, se habían identificado fosas comunes, donde se enterraban las cenizas y restos óseos, que no se habían desintegrado completamente con el fuego. La ineficiencia de la Fiscalía Estatal quedó en evidencia, lo que llevó a la presidenta Sheinbaum a anunciar que debido a las numerosas irregularidades, la Fiscalía General de la República asumiría la investigación. Esta decisión desencadenó tensiones entre la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República, basadas en acusaciones mutuas sobre la responsabilidad en el manejo del caso. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República Mexicana, cuestionó que las autoridades locales dijeran desconocer la situación, mientras que la Fiscalía Estatal refutó esos dichos, argumentando que los agentes federales no se habían hecho cargo de la investigación cuando se les solicitó en septiembre de 2024. Con la intervención de la Fiscalía General de la República, el rancho Izaguirre fue acordonado y por orden de la mandataria Sheinbaum, se prohibió el ingreso de los colectivos de búsqueda para evitar la contaminación del lugar. Esta medida fue cuestionada por las agrupaciones, ya que consideraron que de esta manera se vería afectada la transparencia de la investigación. Otra de las medidas que se tomó fue la instalación de 2 carpas en la entrada del rancho, que funcionó como base de operaciones y mesa de diseño del nuevo plan de excavaciones. A pesar de las controversias, la institución federal también se reunió con miembros de la Fiscalía Estatal para compartir información, y equipados con drones con tecnología geotérmica y binomios caninos, comenzaron a rastrillar las inmediaciones externas que rodeaban al rancho. Durante las nuevas pesquisas, se descubrieron libretas con listas de sobrenombres asignados a los reclusos, una Biblia que en su interior contenía fotografías de un menor, identificaciones, medicamentos y cientos de objetos personales, junto con un centenar de casquillos de bala. Pero entre tantos objetos, uno de los hallazgos que provocó más conmoción fue la aparición de una carta que uno de los secuestrados había escrito durante su estadía en el rancho. En ella, Eduardo Lerma Nito, un joven de 22 años oriundo de Cortázar, Guanajuato, le decía a su novia: «Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo, y digas se me fue mi enojón, berrinchón y celoso». La dedicatoria finalizaba con la sigla JGL, acompañada de su firma, su ciudad natal y fecha de nacimiento. Las autoridades pudieron averiguar que el joven había desaparecido el 26 de febrero de 2024 en San Juan de los Lagos, y que afortunadamente logró sobrevivir y escapar de sus secuestradores. Finalmente fue localizado con su familia el 21 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, nunca se dio a conocer cómo huyó. Otro de los datos que trascendió a partir de la investigación fue el aportado por fuentes anónimas que revelaron que originalmente el rancho pertenecía a un hombre, identificado bajo el alias de Genaro Ramírez. Según estas fuentes, en 2012, el hombre había sido despojado de su propiedad por el cártel Jalisco Nueva Generación, tras recibir amenazas contra la vida de su hija. Los investigadores elaboraron un inventario de los objetos encontrados y lo compartieron al público. La idea era que las familias de desaparecidos pudieran reconocer algo de sus seres queridos. Además, por medio de testimonios de sobrevivientes,
trabajaron para encontrar el modus operandi que el grupo criminal había aplicado para capturar a tantas personas. No había dudas de que el rancho Izaguirre había sido el escenario ideal para que el cártel Jalisco Nueva Generación llevara a cabo su plan macabro. Eligieron una zona rural y desolada para que nadie pudiera escuchar los gritos estremecedores de las víctimas, pero lo suficientemente cerca del área céntrica de Teuchitlán para seguir reclutando forzosamente a inocentes. Pero ¿cómo habían logrado ejecutar el plan con tanta impunidad? Eso seguía siendo un misterio, una inquietud que solo fue respondida cuando unos pocos sobrevivientes se atrevieron a hablar. Aprovechándose de las carencias de las personas, el cártel había compartido anuncios en redes sociales donde prometían empleos bien remunerados para ocupar puestos como guardias de seguridad, con la ilusión de oportunidades que les permitieran un mejor pasar económico. Cientos de jóvenes respondieron a estas búsquedas, que ofrecían sueldos semanales de hasta 13,000 pesos mexicanos e incluían alimentos, hospedaje y viáticos. A pocos segundos de postularse a los empleos, eran contactados y citados en terminales de autobuses en Guadalajara. Desde allí eran trasladados en grupos a otro lugar, donde se llevaría a cabo la firma de los supuestos contratos. Ninguno jamás imaginó que el destino que le esperaba era el rancho del horror. En medio del viaje, se percataban de que estaban rodeados por hombres armados. Cuando llegaban a destino, los bajaban a gritos y les vendaban los ojos. Apenas ponían un pie en la propiedad, los recién llegados eran despojados de sus celulares e identificaciones para cortar con cualquier tipo de vínculo con el exterior. Después les quitaban sus vestimentas, calzados y el resto de sus pertenencias, que terminaban amontonadas en una pila junto a las de quienes habían llegado antes. A continuación, sus identidades quedaban reducidas a apodos, que se les asignaban a partir de características físicas o rasgos singulares. El flaco, panzón, el repartidor, eran solo algunos de los nombres que luego quedaban registrados a mano en libretas. Más tarde eran divididos en grupos de 10. Este proceso de despersonalización facilitaba el control y la manipulación por parte de los secuestradores. Los sobrevivientes también relataron que las condiciones de vida en el rancho eran deplorables. Los obligaban a dormir en el suelo, amontonados en espacios reducidos. En las noches de frío extremo, solo disponían de una manta para compartir entre 10, por lo que su único recurso era acostarse pegados a sus compañeros. Otras veces no tenían alternativa, porque en ocasiones llegaban decenas de nuevos reclutas engañados. Al rancho también llegaban mujeres, que habían caído en la misma trampa. Si bien contaban con un área de baños y dormitorios para ellas, corrían con una suerte muy distinta a los hombres. En numerosas ocasiones, eran ultrajadas violentamente por los sujetos. Una vez que les quitaban todas las pertenencias a los rehenes, eran obligados a usar botas tácticas y uniformes acordes al entrenamiento que tenían por delante. Incluía manejo de armas, resistencia física y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Una práctica particularmente cruel consistía en forzar a los prisioneros a enfrentarse entre sí en peleas al estilo gladiador. Utilizaban solo sus puños, o en ocasiones armas de alto impacto o cuchillos. A partir de entonces, su único objetivo era asesinar o perecer. Aquellos que se negaban o mostraban debilidad a la hora de pelear eran ejecutados sin mediar palabras. Únicamente había lugares para los más fuertes, y siempre alguno perdía la vida frente a su rival. Los ganadores de los enfrentamientos recibían un plato de comida como recompensa, pero no se libraban fácilmente del infierno. Como parte de los trabajos forzosos a los que también eran sometidos, les ordenaban cavar fosas profundas, que luego eran destinadas a ocultar los cuerpos de quienes no sobrevivían al brutal régimen. Previamente los restos eran enviados a la carnicería, un sector del rancho destinado a seccionar los cuerpos, y después eran incinerados en los improvisados crematorios. Así eliminaban cualquier rastro o indicio de las atrocidades cometidas. Según los testimonios, el lema que circulaba constantemente dentro de las inmediaciones era que si no había cuerpo, no existía el crimen. El hambre, el sueño y el frío también hacía que muchos de los reclutas perdieran la voluntad de seguir luchando por sus vidas.
Muchos de ellos fallecían durante los entrenamientos. Pero uno de los datos brindados por los sobrevivientes, que más indignación y repulsión provocó en la sociedad, fue el hecho de que muchas veces eran alimentados de los restos de sus compañeros fallecidos, forzándolos a cometer canibalismo. Finalmente, aquellos que lograban sobrevivir al proceso de entrenamiento y demostraban ser útiles al cartel, eran enviados como sicarios, reclutadores o piezas clave para el narcomenudeo a regiones del país, como Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Lagos de Moreno y Michoacán. Estas eran zonas donde el cartel Jalisco Nueva Generación mantenía disputas territoriales o buscaba consolidar su dominio frente a otras agrupaciones del crimen organizado. De esa manera, los reclutas que habían llegado contra su voluntad al rancho Izaguirre, ahora transformados en elementos funcionales para el cartel, perpetuaban el ciclo de violencia instaurado por la organización criminal. Pero las atrocidades no se terminaban ahí. Algunos de los testimonios recopilados indicaron que el rancho también servía como escenario de otras prácticas ilícitas y macabras. Según declaraciones de testigos, de vez en cuando llegaban a la propiedad sujetos que eran marcados como médicos y realizaban experimentos inhumanos. Seleccionaban a los más jóvenes y los llevaban a una casita ubicada detrás del rancho. Algunos de ellos regresaban después de varias horas, completamente pálidos, débiles y con vendas en el abdomen, pero otros tantos no volvían a ser vistos. Allí presuntamente eran sometidos a extracciones de órganos para su posterior venta en el mercado negro. Estas actividades agregaron una capa adicional de horror a las que ya de por sí espeluznantes operaciones del rancho y dejó en evidencia una maquinaria de deshumanización que trajo a la memoria el genocidio que terminó con la vida de millones de personas en Europa del Este a mediados del siglo XX. Pero el poder de los grupos del crimen organizado no tomó relevancia en el último tiempo, sino que viene aumentando desde hace décadas. Una prueba de esto fue el hecho de que muchos de los reclutas no llegaron engañados al rancho, sino que se postularon voluntariamente para convertirse en sicarios funcionales al cartel, eligiendo ese destino como única alternativa para combatir la miseria en la que estaban sumidos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México, ha sembrado el terror desde su surgimiento en 2010 hasta la actualidad. Sus orígenes, su expansión y las sangrientas polémicas que lo rodean lo han convertido en el principal objetivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. El descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, resultó ser uno de los episodios más atroces de la historia del cartel. Ese hallazgo y la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, obligó al gobierno mexicano a intensificar la persecución contra la organización. Desde Washington, ha ofrecido una recompensa de $15 millones para cualquiera que colabore con la detención del Mencho, pero hasta el momento el líder sigue libre. A raíz de la polémica generada por el rancho Izaguirre, el grupo criminal no dejó pasar la oportunidad de demostrar que tiene el poder de manejarse con total impunidad. El 17 de marzo, tras el rastrillaje de la propiedad, publicaron un supuesto video en redes sociales, con un descargo sobre las acusaciones en su contra. Con las caras cubiertas y provistos de uniformes y armamento militar, varios de los integrantes del cartel negaron públicamente que en el rancho Izaguirre hubieran ocurrido los crímenes de los que se les incriminaba. Según leyó El Vocero, en la primera intervención de las autoridades, no se encontraron evidencias de crímenes cometidos en aquel lugar y calificaron de mentirosos a los colectivos de buscadores, ya que las pruebas que decían haber encontrado no eran reales. Por otro lado, El Vocero también desmintió la presencia del cartel en el rancho en 2012 y cuestionaron las verdaderas intenciones de los buscadores, haciendo alusión a que en realidad estaban buscando perjudicarlos a ellos. Al momento de la grabación de ese video, en abril de 2025, 4 personas fueron detenidas por el caso del rancho Izaguirre. El principal de ellos fue identificado como el Astra, quien era líder de la célula del cártel, que se encargaba del reclutamiento forzado y del entrenamiento dentro de las instalaciones. El Astra fue enviado a la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México,
junto a Abril N., otra presunta operadora del grupo criminal. También en otra parte de México, se llevó a cabo el arresto de Gabriel N., un ex policía del municipio de Tala, Jalisco, acusado por el secuestro de personas. Un día más tarde, bajo los mismos cargos, en Colima fue detenido José S., otro exmiembro de las Fuerzas Armadas. Una de las últimas medidas tomadas por las autoridades de la Fiscalía General de la República, frente al proceso investigativo que se inició en marzo, fue la baja de 39 páginas, que se utilizaban para publicar los falsos anuncios de empleos, y así atraer a personas. En consecuencia, también se cerraron cientos de perfiles falsos, que habían sido creados con esos fines macabros. Por otra parte, el informe preliminar de las autoridades estimó que un total de 1.500 personas podrían haber pasado por el rancho y que la edad de sus víctimas oscilaba entre los 20 y 25 años. Sin embargo, estos datos aún están pendientes de confirmación. El rancho Izaguirre no era solo un sitio de tortura y abismo, su finalidad formaba parte de la maquinaria de guerra a la que apunta el cártel Jalisco Nueva Generación, en su afán de consolidar el dominio territorial y expandir su influencia. Con ese objetivo en mente, aplicaron esta macabra metodología para formar sicarios despiadados, soldados adoctrinados en la violencia, individuos despojados de su identidad y reducidos a simples herramientas de guerra para que sean unidades funcionales, dispuestas al servicio del crimen organizado. El descubrimiento del rancho Izaguirre sin dudas provocó un sentimiento de angustia colectivo, pero saber la verdad de lo que allí dentro ocurría trajo respuestas a muchos interrogantes que los familiares de desaparecidos se hacían constantemente. La familia de Merari García Mejía sostiene la esperanza de hallarla con vida. Aseguran que aunque se hayan encontrado varias de sus pertenencias, no bajarán los brazos hasta que las pruebas forenses no determinen lo contrario. Pero para muchas personas, la principal interrogante que aún está pendiente de respuesta es cuántos de estos centros de reclutamiento forzado y exterminio quedan por descubrir a lo largo y ancho del país. Si bien la investigación en el rancho Izaguirre continúa abierta y la identificación de los restos es una ardua tarea que las autoridades tienen por delante, México es un país que todavía carga con una herida abierta. En la actualidad, aún se registran más de 120,000 personas desaparecidas, y desafortunadamente, esta es una cifra que no deja de crecer. Por su parte, el estado de Jalisco, escenario de la tragedia que hemos relatado, suma al menos 18,000 casos de personas no localizadas. Las autoridades federales han prometido justicia, pero los colectivos de búsqueda no depositan su total confianza en el Estado, porque fue el mismo que permitió que este lugar operara durante años. Mientras tanto, la conmoción en México y en el resto del mundo no cesa, y las familias recorren cada día cementerios clandestinos, preguntándose si hoy será el día en que encuentren el último rastro de quienes les fueron arrebatados.